Ponemos serios, 12 y 10 minutos, 11 y 10, si nos están viendo desde Canarias. Vamos a hablar ahora de esos esclavos del cariño, esclavos del compromiso, del esfuerzo, del trabajo, esclavos de sus hijos y por ende de sus nietos. Son nuestros mayores, nuestros abuelos, muchos de ellos esclavos del siglo XXI en una sociedad que se dice moderna. No saben decir que no. Y no ponen por ello límites al cuidado de los nietos, sobrepasando a veces sus propias capacidades físicas y psicológicas. Según revela una encuesta del Inserso de este mismo año, el 70% de los abuelos cuida de forma habitual de sus nietos. Aunque este tipo de tareas y cometidos suelen ofrecer un resultado satisfactorio tanto para los abuelos como para los padres e incluso los nietos, curiosamente esta obligación está causando cada vez un mayor número de casos del denominado síndrome del abuelo esclavo. Abuelos que viven solo para los demás y que son incapaces de decir, como decíamos antes, no puedo o no sé o simplemente no quiero. Renuncian a sus actividades, a sus salidas, hasta a sus vacaciones para poder atender a sus nietos, sobrepasando, como decíamos, capacidades físicas y psicológicas y haciendo caso omiso de sus naturales o crecientes limitaciones. Cuidar de los nietos se ha convertido en un trabajo que muchos abuelos hacen casi a tiempo completo. Tanta dedicación genera a veces frustraciones y así que muchos de ellos acuden a los voluntarios del teléfono de la esperanza. Acuden a ustedes, José María Jiménez, y a usted también, María Teresa Lago. ¿Qué les dicen cuando llaman? Bienvenidos. Bueno, pues los abuelos cuando llaman de alguna manera revelan lo que tan magníficamente usted ha estado expresando, ¿no? Es decir, cómo siendo de una generosidad extrema, no poniendo límites a sus deseos y a su voluntad de ayudar a sus hijos y de compartir la vida con los nietos, que por cierto para ellos les llena de tremenda gratificación porque les hace revivir y al mismo tiempo les permite transmitir valores, transmitir convicciones, expresar de alguna manera la pertenencia de los niños a un árbol familiar que es muy importante para el desarrollo psicológico de los muchachos, pero al mismo tiempo las demandas crecientes y con poca capacidad de autolimitarse de muchos colectivos de padres jóvenes, pues hace que a veces se sientan verdaderamente estresados o sientan realmente que están renunciando a su propia vida, porque eso significa justamente lo que están haciendo. Que es justamente lo que están haciendo. Señora Lago, usted que es coordinadora de programas y además especialista en desarrollo personal, cuando uno no sabe decir que no, casi siempre acaba pagando una factura muy alta, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque suelen tirar mucho de ellos y entonces el cansancio físico a veces amenaza, el no tener tiempo para sus actividades de ocio, dijéramos, porque están como las 12 horas del día en función de los nietos, que si les van a buscar al colegio, que si les llevan al parque, que si luego a merenda, o sea... La verdad que sí. Nos acompaña también don Alejandro Rocamora, que es psiquiatra. Me gustaría ver el perfil de estos abuelos de los que estamos hablando, porque son gente que han tenido que luchar muchísimo en la vida, la mayoría de ellos, hacerse también a sí mismos y que, claro, en realidad ellos quizá no entienden la vida de otra manera, más que echando una mano a quien quieren, ¿no? Sí, realmente habría que entender esto también desde el punto de vista psicológico. Algunos autores hablan de que en la vejez hay lo que se llama una nueva estructura psíquica, ¿no? Es decir, que el sujeto cuando vaya llegando a la finitud de la vida, pues realmente él quiere realmente hacer cosas distintas, diferentes, más creativas si quieres, y muchos de ellos la única opción que tienen es de cuidar a los nietos, ¿no? Pero yo pienso que dentro de cierta equilibrio, como siempre, los clásicos decían que la virtud estaba en el centro, pues realmente yo pienso que es bueno para los nietos y es bueno para los abuelos el que cuiden a esos nietos, siempre y cuando no hagan una situación, como antes se exponía, de un extremismo, ¿no? Es decir, en que realmente el abuelo pierda realmente su capacidad de autonomía, de independencia, etcétera, ¿no? En principio yo creo que es una buena salida que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? De hacer esa ayuda hacia los hijos siempre y cuando no sea en perjuicio de los propios. El problema es que muchas veces no hay límites y claro, sobre todo que la sociedad está. no ofrece alternativas. Quiero decir, los abuelos están cubriendo ahora mismo una carencia por parte de la sociedad de servicios, porque las guarderías funcionan como funcionan, la conciliación de la vida familiar con la vida profesional es la que es y al final al gobierno le sale más barato esto, ¿no? Evidentemente.
los abuelos en este momento están suponiendo un soporte económico de primera magnitud para muchas familias, porque su contribución es una contribución gratuita, es una contribución absolutamente desinteresada, y por lo tanto en familias jóvenes que están con hipotecas altísimas y que no pueden permitirse guarderías muy caras, la presencia de los abuelos es un soporte económico extraordinario. Pero no solamente, no es lo más principal, pienso yo, es lo que supone de soporte económico. Yo creo que sobre todo los abuelos están aportando toneladas de afecto, toneladas de ternura, toneladas de horas dedicadas a los muchachos, que muchas veces son muchachos de padres excesivamente ausentes. Ausentes no por propia voluntad, no por deseo de estar ausentes, sino porque la vida en que estamos todos nosotros metidos es una vida muy estresante, donde las jornadas laborales son a veces ilimitadas, y los abuelos están aportando ahí una serie de valores verdaderamente inestimables. Y hay que reconocer también que en España, contrariamente a lo que pasa en otros países europeos, las ayudas familiares son mucho más reducidas. Lo que el Estado aporta por los hijos, sabemos todos que es una cantidad verdaderamente irrelevante, cosa que no sucede en otros países europeos, ¿no? De todas maneras, me da la impresión de que están pintando ustedes un panorama contradictorio y a la vez agridulce. Es decir, por un lado están diciendo que hay una situación de una cierta explotación, que la hay, y por otro lado están diciendo que es absolutamente inexorable, y por otro lado están como vendiendo lo bueno que es. O sea que es que yo tampoco sabría cuál quedarme, porque claro, si realmente los abuelos están cumpliendo esa función que usted acaba de relatar, de aportación de cariño, aportación de sabiduría, aportación de complemento a unos padres que realmente no tienen otra salida que estar todo el día trabajando, y los abuelos suplen, además con tanta capacidad, tanta entrega, tanto cariño y tanta dedicación, pues si ahora cogemos y ponemos un elemento corrector y les decimos a los abuelos que no lo hagan, sería una penalización tremenda. Ese es el elemento contradictorio que yo veo en su exposición. Y por otro lado, si realmente hay aquí un elemento de extralimitación por parte de los hijos, hay que corregirlo. Porque claro, lo que no se puede hacer es abusar. Y entonces, ¿a quién habría que hacer un toque de atención? ¿A los abuelos para decirles no se dejen ustedes abusar? ¿O a los hijos diciendo no os paséis? Porque claro, hay vamos a poner un elemento comparativo, porque también hay un sector de la sociedad que con esta especie de carencia de la ley de dependencia, por llamarlo así de alguna manera, las mujeres siguen ocupándose de las personas mayores. O sea, los abuelos se ocupan de los nietos, pero las hijas se ocupan de los padres que entran en esa tercera edad y que son dependientes. Vamos a ver. Es que la sociedad está cubriendo muchas necesidades que el Estado no suple en estos momentos. Pero ahí en la labor de esas hijas es que es imprescindible, porque los abuelos no se bastan por sí mismos. Pero en la función de abuelos que cuidan niños sí que hay otras alternativas. Y sobre todo las hay en un aspecto muy concreto, en el ocio de los hijos. Que ahí es donde sí me parece que los hijos abusan. Porque una cosa es que suplan las horas en que los hijos trabajan y otra cosa es que hagan de canguros por las noches, en vacaciones, etcétera, etcétera. Que eso también se da. Claro, sí. Entonces, ¿cuándo hay que poner el freno? Ahí es donde ustedes tienen que decirlo. ¿Dónde hay que poner el freno? Claro, el tema es lo que yo planteaba antes del equilibrio. Es decir, si la esencia misma de la acción no es patológica, no es perversa. Evidentemente, lo patológico y lo perverso es cuando esa acción se vuelve contra los propios abuelos e incluso yo diría contra los propios hijos también y nietos. Entonces, claro, hay que mantener el equilibrio entre esa prestación pública y del Estado que tiene que hacer a las familias y también preservar un poco la psicología del abuelo. Es decir, el abuelo no es un superabuelo. Es decir, yo creo que entra dentro también de la psicología del propio abuelo. Vamos a ver, cuando uno va siendo mayor, es decir, va teniendo carencias físicas, pero el error es cuando lo queremos compensar, el propio abuelo lo quiere compensar con una acción, diríamos, de dedicación hacia los demás de una forma excesiva. Y pongo excesiva el énfasis. Claro, pero mi pregunta es, ¿y quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién le pone freno, los hijos o los abuelos? Pues yo diría que los hijos tienen que hacer un esfuerzo de autolimitación en sus demandas. Y los abuelos
tienen que aprender a decir no. Claro, ahí Es decir, está. decir no a veces es difícil, ¿no? Es decir, es más fácil conceder siempre. Claro. Pero una tarea importante del abuelo es aprender a decir no, aprender a decir límite, es decir, transmitir el convencimiento de que también él es un sujeto con necesidades y que sus necesidades deben ser atendidas prioritariamente, fíjese. Entonces a mí me parece que es una cuestión, yo pienso como mi buen amigo Alejandro, que es una cuestión de equilibrio, de mesotez, la mesotez aristotélica, ¿no? El justo medio, pero que los hijos se tienen que autorregular en sus demandas de ayuda a los papás y los abuelos tienen que tener el descaro para en un momento determinado decir, pues no, hijo, esta noche no te vas al cine porque al cine me voy yo. Claro, pues Claro. eso es lo que tienen. Pues el teléfono de la esperanza a lo mejor sirve para eso, que cuando llame un abuelo, dígale usted que no. Bueno, en el teléfono de la esperanza la verdad que no solemos dar consejos, pero sí les damos las herramientas para que ellos mismos caigan en la cuenta de qué actitud tomar. Y también, aparte de resaltar que sepan decir no, que no tengan miedo a que por una respuesta negativa pues vayan a dejar de ser queridos o por los propios hijos o por los propios familiares, porque a veces se convierte en un negocio de compraventa. Es decir, yo te hago este servicio a cambio de que así voy a ser bien visto, bien reconocido, y eso pues que no tengan miedo. Bueno, eso ahora, porque hay otro problema que se va a plantear dentro de muy poquito tiempo, que es cuando esos otros abuelos lleguen a ser abuelos, pero tengan que seguir trabajando, ¿quién va a suplir las necesidades de quien tiene hijos pequeños y tiene que conciliar su vida familiar con su vida laboral? Pero eso es un asunto para otra ocasión. Hoy hemos querido dedicar un tiempo a esos abuelos que se convierten en maestros, en cocineros, en modistas, en recaderos, en absolutamente todo en las familias y que trabajan muchas ocasiones muchísimo más de las 7 horas y media, 8 horas que están estipuladas en la mayoría de los convenios. A los tres, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, ha sido un placer. Hacemos ahora una breve pausa para la publicidad y después hablamos.